Existe una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo, aunque estas dos sensaciones parezcan confundirse a los ojos de quien nunca las ha vivido plenamente. Estar solo, cuando es una elección, puede ser el momento más precioso que nos brindamos a nosotros mismos. Es el silencio que llega como una invitación a la paz, una oportunidad para apagar el ruido constante del mundo y, finalmente, escuchar nuestra propia voz. Hay algo restaurador en permitirse esa soledad, un acto de profunda reconexión que solo se alcanza al cerrar las puertas a lo externo y abrirse a lo que está guardado dentro de nosotros. Es en esos momentos cuando podemos reconectar con nuestros sueños olvidados, escuchar las necesidades de nuestro corazón y sentir, de verdad, lo que queremos de la vida. Estar solo, por elección, es casi como un abrazo silencioso que nos damos a nosotros mismos. Es el intervalo, la pausa necesaria para entender lo que realmente nos mueve. ¿Cuántas veces te has permitido ese silencio? ¿Cuántas veces has dejado al mundo en suspenso para escuchar tu propia alma? Pero sentirse solo, esa es otra historia. Ese tipo de soledad no es una opción. Llega incluso cuando estamos rodeados de personas, en medio del bullicio de conversaciones y sonrisas. Es una presencia silenciosa e incómoda, una sombra invisible que comienza siendo pequeña y va creciendo, ocupando todos los espacios a nuestro alrededor. Sentirse solo es la sensación de vacío que surge inesperadamente, sin que podamos controlarlo, como si faltara algo importante, algo que tal vez ni siquiera sabemos nombrar, pero que sentimos claramente. Esa soledad tiene un peso propio, que el cuerpo percibe y que la mente intenta, sin éxito, explicar. Puedes estar en compañía de amigos, en medio de una fiesta o en un encuentro alegre, y aún así percibir que algo esencial falta. Es como si estuvieras al lado de las personas, pero aislado por una barrera invisible. Todo parece distante, frío, y esa distancia emocional hace que te sientas excluido de una conexión verdadera. Y el corazón sabe la diferencia. Sabe que sentirse solo no trata de la ausencia de personas, sino de la ausencia de una presencia genuina. Lo que duele no es estar sin compañía, sino sentir que falta alguien que te vea de verdad, que comprenda tus pensamientos y escuche lo que está guardado en las partes más profundas de tu alma. En el fondo, lo que nos lleva a esa soledad es el deseo de conexión. No solo de palabras, sino de un encuentro verdadero, uno que va más allá de la superficie y toca lo más íntimo de nosotros. Estar solo, cuando es nuestra elección, es un descanso merecido, una pausa. Pero sentirse solo, eso es un vacío, una ausencia que crece hasta llenar cada rincón del pecho. Y cuando esa soledad aparece, trae consigo una lección difícil, que, a pesar de todo, somos seres que necesitan sentirse vistos, comprendidos y amados. Esa es la verdad que el corazón intenta contarnos cuando la soledad se instala. Y es esta verdad la que, muchas veces, nos lleva a buscar algo que parece siempre fuera de nuestro alcance, pero que, en el fondo, reside dentro de nosotros mismos. Estar en medio de una multitud y aún así sentirse solo es un dolor difícil de explicar. Sonríes, conversas, intentas conectar. Pero hay algo que no lo permite. Una barrera invisible parece separarte del mundo que te rodea. Es una sensación que va creciendo poco a poco, y que el cuerpo siente de una forma tan intensa que no puede ser ignorada. Cada intento de conexión parece fallar, y lo que queda es la impresión de que, por más que lo intentes, sigues ahí, aislado, al margen. Esa es la herida de la soledad, un vacío que consume lentamente. La ciencia lleva años tratando de comprender esta sensación, porque no es un dolor que afecte solo al corazón o la mente. También impacta al cuerpo, de una manera sutil, pero implacable. El cuerpo, que responde a cada emoción, siente la soledad como un peligro invisible. Como si estuviera en un estado de alerta constante, activa mecanismos que nos vuelven vulnerables. El corazón late más rápido, el sueño pierde su tranquilidad y el sistema inmunitario se debilita. La soledad prolongada, según los estudios, puede ser tan perjudicial como el tabaquismo o el estrés. Es un dolor invisible, pero con marcas profundas, que puede afectar tanto como los males físicos más conocidos. ¿Pero por qué reacciona así el cuerpo? ¿Por qué no puede ignorar esa soledad? La respuesta, según los expertos, está en nuestra propia naturaleza. Desde tiempos antiguos, cuando nuestros ancestros vivían en tribus, nuestra supervivencia dependía de los demás. La soledad en aquella época era, literalmente, un riesgo para la vida. Un individuo que quedara solo, sin el apoyo y la seguridad del grupo, tendría que enfrentarse a peligros que, solo, no podría superar. Para sobrevivir, era necesario estar en grupo, y esa necesidad quedó grabada en nuestra biología. Hoy en día,
Claro, ya no necesitamos cazar para alimentarnos, ni enfrentar animales salvajes para sobrevivir. Pero, aún así, esa memoria está grabada en nosotros. El cuerpo reconoce la soledad como una amenaza y reacciona a ella. Por eso, cuando estamos solos durante mucho tiempo, envía señales de alerta, como diciendo, algo no está bien. Esa soledad prolongada se siente como un hambre, como si nos faltara algo vital. Y de hecho, nos falta. Estamos hechos para conectar, para compartir nuestras vidas con otros, para sentirnos aceptados y comprendidos. Ese dolor, esa sensación de vacío, no es un defecto. Al contrario, es el cuerpo recordándonos algo esencial, que necesitamos a los demás para sentirnos completos, para sentirnos vivos. Así como necesitamos comida, agua y aire, necesitamos la compañía de personas que nos amen y nos acepten. La soledad prolongada nos priva de ese apoyo emocional, de ese intercambio vital, y por eso el cuerpo reacciona. Siente que algo falta, algo que, para él, es tan importante como cualquier necesidad física. A veces, ignoramos ese dolor, intentamos fingir que no existe. Pero está ahí, sutil, persistente, y con el tiempo se convierte en un peso difícil de cargar. El cuerpo empieza a pedir ayuda, la mente intenta entender lo que sucede y, poco a poco, sentimos que la soledad comienza a afectar incluso nuestra salud. Porque la soledad no es solo una ausencia de compañía, es la falta de una conexión verdadera, algo que, para cada uno de nosotros, es esencial. Ese dolor invisible, esa sensación de que algo falta, es el corazón pidiendo presencia, es el cuerpo diciéndonos que necesitamos reconectar. Es un grito silencioso que solo nosotros podemos oír y que nos recuerda cuánto necesitamos a los demás para sentirnos completos. ¿Sabías que el sentimiento de soledad que llevamos hoy es, en realidad, un eco distante de tiempos antiguos? Desde el comienzo, en los albores de la humanidad, estar solo era el mayor de los peligros. La supervivencia dependía de la comunidad, cada individuo era parte de algo más grande. Y cada uno tenía un papel esencial en la tribu. No se trataba solo de vivir juntos, sino de vivir en unidad, de protegerse mutuamente de los peligros del mundo. Imagina un tiempo en que la oscuridad de la noche era peligrosa, en que el frío intenso no era aliviado por el confort de las casas y en que el alimento dependía de la caza y la recolección en grupo. En aquellos días, cada persona dependía del grupo para sobrevivir. Los cazadores traían el alimento, los ancianos compartían su sabiduría y las mujeres cuidaban de los niños y de la vida alrededor. Vivir en comunidad era lo que brindaba seguridad y fuerza para enfrentar el día siguiente. Ahora imagina lo que sucedía con alguien que, por alguna razón, era excluido de ese grupo. Estar solo en aquella época era casi una sentencia de muerte. La persona quedaba expuesta a todos los peligros, sin ayuda, sin refugio, sin el calor y la protección de la tribu. La soledad, entonces, era algo que el cuerpo y la mente aprendían a temer. Ser aislado significaba estar vulnerable, enfrentando lo desconocido sin tener en quién apoyarse. Esa memoria ancestral quedó guardada en nosotros, como una marca invisible que hasta hoy nos recuerda la importancia de pertenecer, de estar conectados. Hoy, el mundo ha cambiado. Ya no necesitamos cazar para comer ni escondernos de depredadores, pero esa necesidad de pertenencia ha sobrevivido. Es una herencia invisible, algo que llevamos sin darnos cuenta. Por eso, cuando nos sentimos desconectados, cuando la soledad nos invade, el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. Entra en estado de alerta, como si necesitara protegerse. Es esa memoria ancestral la que hace que la soledad se sienta tan pesada, tan angustiante. Es como si el cuerpo entendiera que, sin una conexión real, estamos en riesgo. Ese eco del pasado nos recuerda que, aunque seamos independientes, seguimos siendo profundamente sociales. Necesitamos al otro para sentirnos completos, para sentir que somos parte de algo más grande. Por eso, a veces, la soledad parece insoportable. Lleva consigo el recuerdo de que, para nuestra alma, estar aislado es casi como estar perdido. La ciencia explica que, a lo largo de los siglos, nuestro cerebro fue moldeado para responder de forma intensa a esa sensación de aislamiento. Estudios indican que la soledad activa áreas del cerebro relacionadas con el estrés y el dolor, como un recordatorio constante de que necesitamos conexión. Es como una voz interior que nos llama a regresar al grupo, a acercarnos a las personas que le dan sentido a la vida. Esa memoria es la que nos impulsa a buscar compañía, a crear lazos, a encontrar a quienes nos acepten y comprendan. Somos herederos de un deseo profundo de conexión, algo que la modernidad no ha podido borrar. Y cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que nuestra soledad no es una debilidad,
sino una parte de nuestra naturaleza, un recordatorio de que el amor y la amistad son tan esenciales como cualquier necesidad física. Esa es la huella dejada por nuestros ancestros, un reflejo de lo que enfrentaron y superaron. Ellos, que vivían en la incertidumbre y el peligro, encontraban seguridad en la compañía de los demás. Hoy tenemos la oportunidad de entender el valor de esto, de valorar cada relación y reconocer que formamos parte de una red de historias y de vidas entrelazadas. La soledad que sentimos es ese eco, un llamado para retornar a lo que es esencial. La soledad, querido, puede ser una trampa invisible, de esas que se van formando poco a poco, sin que nos demos cuenta. Al principio, es solo una sensación leve, un vacío temporal que creemos que pasará. Pero, cuando la ignoramos, crece, se extiende como raíces que se enredan alrededor del corazón. Y cuanto más tiempo dejamos que esa soledad crezca, más difícil se vuelve romper el ciclo. Esa trampa de la soledad empieza despacio, casi sin hacer ruido. Tal vez rechazas una invitación, luego otra, y pronto comienzas a distanciarte de aquellos que amas. Sin darte cuenta, empiezas a cerrarte al mundo, creyendo que es una forma de protegerte, una manera de ahorrar al corazón dolores mayores. Sin embargo, lo que parece una defensa es, en realidad, una prisión que se forma lentamente, cada vez más profunda. El problema es que, cuanto más nos aislamos, más creemos que realmente estamos solos, y eso hace que nos alejemos aún más. Es como un ciclo de autosabotaje, donde el miedo a no ser comprendidos nos impide intentarlo. Y con el tiempo, esa soledad comienza a formar parte de nosotros, convenciéndonos de que quizá a nadie le importamos de verdad, que quizá el mundo sigue su rumbo sin echar en falta nuestra ausencia. Pero, querido, ese dolor se puede vencer. A veces, el primer paso es el más difícil, aceptar que necesitamos a los demás. Puede parecer simple, pero reconocer que necesitamos compañía, cariño, conexión, es un acto de valentía. Esa valentía, a veces, se manifiesta en un simple sí a una invitación, en un mensaje a un amigo o en un reencuentro con alguien querido. Cada pequeña acción tiene el poder de romper la trampa de la soledad, de abrir puertas que han estado cerradas por mucho tiempo. Cuando nos permitimos salir de esa prisión invisible, descubrimos que siempre ha habido personas a nuestro lado, esperando para tendernos una mano. Y, muchas veces, lo que más temíamos, el rechazo, la incomprensión, era solo una construcción de nuestra mente, un temor que el corazón creó para protegerse. La verdad es que hay una fuerza inmensa en la vulnerabilidad. Cuando nos permitimos mostrar quiénes somos realmente, cuando buscamos conexión con sinceridad, abrimos espacio para que el amor y la amistad llenen ese vacío que parecía imposible de borrar. Recuerda siempre, salir de la soledad es una elección, un paso a la vez. Y, aunque al principio parezca difícil, cada movimiento hacia los demás es una victoria sobre ese dolor que, durante tanto tiempo, pareció insuperable. La soledad, querido, es un dolor que todos sentimos en algún momento. Pero también lleva un regalo invisible, el valor de las conexiones que construimos. Cuando aceptamos que necesitamos a los demás, descubrimos el coraje de acercarnos, de nutrir relaciones verdaderas. Amar y ser amado, tener a alguien con quien compartir la vida, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Las amistades, los lazos de amor, son como un jardín que necesita ser regado y cuidado. Cada abrazo, cada conversación y cada risa compartida es una gota de agua para ese jardín, que florece y le da color a la vida. Y cuando estamos al lado de quienes amamos, cuando cuidamos de nuestros lazos, entendemos que nunca estamos realmente solos. Así que, querido, que la vida te lleve a abrazar a quienes te quieren bien. Que la valentía de buscar amor y de ofrecer tu corazón esté siempre contigo. Porque la vida se vuelve más ligera, más llena de sentido cuando caminamos juntos. Al final, el corazón encuentra la paz cuando descubre que, en realidad, pertenece a algo más grande. Y el vacío de la soledad se disuelve, dando paso a una profunda sensación de pertenencia y serenidad.